¿Qué es un cuento? El cuento es una narración corta que proviene generalmente de la imaginación, en la que participan personajes que realizan acciones en un lugar y tiempo determinado. Vamos a ver las partes del cuento. Tenemos el título, nombre que se le da a la historia. Por ejemplo, ahí observamos en pantalla un pequeño cuento. El título de este cuento es El perro y el gato. Inicio del cuento. Es la primera parte del cuento. Se caracteriza por la descripción de los personajes y sus acciones. Se dan a conocer cuándo, época o tiempo, dónde, lugares, quiénes, personajes del cuento. Ejemplo, tenemos ahí en pantalla un pequeño texto del cuento. Hace muchos años había un emperador tan aficionado a los trajes nuevos que gastaba todas sus rentas en vestir con la máxima elegancia. Ahí tenemos el traje nuevo del emperador y el nombre del quien realizó ese cuento. A la vez estamos observando el lugar y los personajes también y la época. Nudo. Esta es la parte más importante del cuento y también la más larga. Aquí encontrarás el problema que surge dentro del cuento y las acciones o sucesos que se realizan para poder resolver este problema. Ahí observamos un ejemplo. Ese es el nudo donde está hablando un poco del problema que está desarrollando el cuento, ¿no? Por último tenemos el desenlace. Es la parte final del cuento en la cual los problemas surgidos en el nudo se resuelven, concluyendo la narración. Esta parte puede terminar con un final feliz, triste, imprevisto, sorpresivo, etc. Así como observamos el pequeño cuento del gato con botas, que terminó, el gato se convirtió en un gran señor y ya no corrió tras las ratas sino para divertirse.